Hola familia de What's New, después de 3 meses de uso, hoy vamos a analizar y dar nuestras opiniones acerca del terminal que está revolucionando el mercado de la telefonía móvil, el OnePlus One. Antes que nada, vamos a repasar sus características técnicas para que veáis de qué tipo de terminal estamos hablando. Estamos frente a un terminal con una pantalla de 5,5 pulgadas Full HD con 401 píxeles por pulgada. En cuanto a prestaciones, destacamos su procesador Qualcomm Snapdragon 801, también su cámara de 13 megapíxeles y, como no, su sistema operativo, un CyanogenMod 11S. Empezamos hablando de las primeras sensaciones que nos ha dejado este OnePlus One, y es que nada más sacarlo de la caja nos encontramos con un terminal con un diseño muy premium, con una pantalla gigantesca, unos bordes muy bien acabados y sobre todo con una parte trasera con una textura muy peculiar, pero también muy agradable al tacto. La ubicación de los botones es también bastante acertada. El botón de encendido en la parte derecha es muy accesible con el pulgar, y en el lado opuesto nos encontramos con los botones de volumen también muy accesibles con el dedo índice siempre y cuando lo sujetemos con la mano derecha. Por otro lado, en la parte superior damos con la entrada de los auriculares, mientras que en la parte inferior, además de los altavoces, también está la entrada del cargador USB. Seguimos hablando de otro de los aspectos que pueden condicionaros mucho a la hora de comprar este terminal. Nos referimos a la altura. Tenemos un dispositivo con 15 centímetros, un tamaño que puede acabar resultando molesto a la hora de utilizarlo con una sola mano. Por otro lado, destacar también en este punto que puede resultar muy incómodo metérnoslo en el pantalón, sobre todo cuando estamos sentados, porque como hemos dicho es un terminal muy grande y puede ser muy molesto. Por último, también destacar en cuanto al diseño que al ser bastante uniforme podemos llegar a cogerlo boca abajo, porque como veis tanto la parte superior como la inferior, en este caso al revés, la superior y la inferior, son completamente iguales. Como ya hemos comentado, este OnePlus One tiene una pantalla muy grande, gigantesca, de 5,5 pulgadas con resolución Full HD, una resolución que en este caso nos puede parecer menor a la de otros terminales de gama alta, pero que al fin y al cabo para nuestros ojos es completamente imperceptible. Eso sí, debemos destacar que en este caso los colores están bastante saturados, algo que podríamos retocar con el sistema operativo CyanogenMod. Otro aspecto a tener en cuenta respecto a las pantallas tiene que ver con la efectividad a la hora de mostrar los contenidos desde varios ángulos y bajo el sol. Lo cierto es que en cuanto a la angulación se refiere, es una de las mejores pantallas del mercado, ya que podemos seguir viendo bien el contenido sin estar frente a la misma. Sin embargo, su respuesta bajo la luz solar no es demasiado buena, es un punto a mejorar tanto por este como por la mayoría de los fabricantes. Y es que pese a tener una opción que resalta muchísimo los colores bajo el sol, no podemos decir que pueda verse del todo bien. Y si además dejamos las huellas de los dedos al usarlo, visualizar bien los contenidos resultará casi imposible. Este es uno de los puntos más fuertes de este OnePlus One, la potencia. Y es que este dispositivo tiene un hardware que está a la altura o incluso un paso más adelante que algunos de los terminales top de este año 2014. Eso, sumado a su software, hace que tengamos un terminal 100% fluido. Y es que después de un uso exhaustivo y con bastantes programas en funcionamiento, no ha habido ningún problema de rendimiento. Bien, llegados a este punto, quiero hacer una pequeña reflexión acerca de la potencia actual de los terminales de hoy en día. Como hemos visto, con este OnePlus One tenemos todas nuestras necesidades más que cubiertas, ya que podemos correr el 100% de las aplicaciones con total fluidez. Entonces, ¿no creéis que las marcas tendrían que emplear este tiempo que utilizan para mejorar la potencia en mejorar otros aspectos como la batería o la cámara? Y tras este pequeño inciso toca hablar del almacenamiento. Por un lado tenemos la versión de 16 GB, que para muchos de vosotros puede ser ya más que suficiente, y por otro lado tenemos la de 64 GB, la cual podéis adquirir por tan solo 30 euros más, una opción muy recomendable. Por otro lado, hay que destacar un aspecto entre comillas negativo, y es el hecho de que ninguna de las dos versiones cuenta con ranura para tarjetas SD, que aunque bien es cierto que no son necesarias para el almacenamiento, sí que lo son para gestionar archivos. En cuanto a la batería, si bien es cierto que mucha gente se ha quedado un pelín decepcionada por su duración, debéis saber que tampoco es un aspecto negativo, sino simplemente un punto a mejorar de cara al futuro. Eso sí, desde nuestra experiencia podemos deciros que el terminal puede aguantar fácilmente un día haciendo un uso intensivo con el GPS, con el 3G activado y con todo tipo de aplicaciones corriendo al mismo tiempo. También puede llegar a aguantar un día y medio o incluso los 2 días si se hace un uso normal del terminal. Pero de todos modos, como ya os comentamos en otro vídeo, la capacidad de la batería pierde potencia a medida que se van haciendo recargas.
El software fue precisamente una de las cosas que más sorprendió en la presentación de este OnePlus One al venir con CyanogenMod, un sistema operativo basado 100% en Android, pero con muchas más opciones de personalización y también con una menor sobrecarga del sistema que las típicas personalizaciones que hacen marcas como LG, Samsung y demás. Esto, sumado a su gran hardware, hacen de él un terminal muy top. Además, este OnePlus One cuenta con una serie de aplicaciones predeterminadas bastante interesantes como File Manager para gestionar carpetas y archivos, una capturadora de pantalla en vídeo o una grabadora de audio. Por otro lado, el software nos permite elegir si queremos que los botones de menú estén dentro de la pantalla o fuera de ella para así utilizar el 100% de la misma. De esta forma es posible aprovechar las pulgadas reales de la pantalla y no menos, que aunque sea una diferencia mínima, a veces es muy molesta. En este apartado hay que hablar también de uno de los aspectos más negativos de este OnePlus One, sus fallos de software. Y es que al ser una marca y un terminal completamente nuevos, se han sucedido bastantes errores, aunque muchos de ellos se han podido corregir ya mediante actualizaciones. El primero de ellos tiene que ver con el auricular. En los primeros días de uso, cuando llamábamos, se escuchaba muy bajo y sobre todo era muy molesto si íbamos hablando con alguien por la calle, porque es que era imposible escuchar lo que la otra persona nos decía. Este fallo ya está corregido. Por otro lado, cabe destacar también el comportamiento de la pantalla multitáctil. En los primeros días de uso intentábamos hacer pinza, el movimiento de pinza para hacer zoom, y a veces el terminal se volvía completamente loco y hacía lo que le daba la gana, entonces la respuesta era bastante mala. Eso sí, parece que también se ha corregido este error. Y por último, destacar uno de los grandes problemas de este OnePlus One, sin no decir el más grave, es el de los reinicios. Desde que lo adquirimos hasta la fecha, el terminal se apaga y se enciende cada X tiempo. Si bien es cierto que al principio el problema aparecía a diario, ahora se produce tan solo unas 2 o 3 veces a la semana, pero sigue siendo muy molesto. De todos modos, si le envías un email al servicio técnico de OnePlus, te enviarán un paquete personalizado de actualizaciones que aparentemente resolverán todos estos problemas. Es un poco pesado porque es un trámite que hay que hacer, pero lo cierto es que en este sentido el servicio es muy atento y muy eficiente. Hemos dejado para el final uno de los aspectos más decisivos para algunos y también más irrelevantes para otros, como puede ser la cámara. Como ya sabíamos, pocas sorpresas, cuenta con un sensor Exmor de Sony, lo cual nos garantiza unos buenísimos resultados. En nuestras pruebas la hemos probado en diferentes situaciones durante varias semanas y la verdad es que responde con mucho acierto, por no decir con un acierto casi excelente, en la mayoría de ellas. Empezamos hablando de la cámara delantera con una definición de 5 megapíxeles. Lo cierto es que no es solo un número, sino que se traduce en unos resultados muy buenos. Y es que podemos sacar selfies o incluso hacer conferencias con una buenísima nitidez y sobre todo con muy poco grano. En cuanto a la cámara trasera, sus 13 megapíxeles y sobre todo su tamaño y tecnología de sensor hacen que en buenas condiciones de luz las fotos se vean excepcionales. Y en caso de haber poca luz, se pueden llegar a hacer fotos que permiten reconocer a quien hay delante. Simplemente tenéis que ver las imágenes que os vamos dejando para juzgar vosotros mismos. Y si pasamos al vídeo, su calidad va en relación con las fotografías, así que hay poco más que añadir. Es importante señalar que la fluidez de reproducción es más que aceptable si la comparamos con muchos terminales de gama alta de este 2014. Debemos destacar su posibilidad de grabar en 4K y de hacerlo a 60 frames por segundo al filmar en Full HD. Por lo tanto, podremos hacer cámaras lentas de hasta el doble de tiempo sin perder fluidez. En general, podemos decir que es una cámara a nivel de ocio más que perfecta. Dicho todo esto, debemos destacar que en el OnePlus One nos encontramos con un hardware de gama alta y sin marcas blancas de por medio, junto a un software que hace que rinda al máximo nivel. Además, goza de un diseño más que decente y de una cámara todoterreno con la que podremos captar con claridad todos los instantes de nuestro día a día. Sus puntos débiles se reflejan en su baja experiencia en el mercado. Hablamos de los problemas de software que se irán corrigiendo, de su dificultad para adquirirlo, sobre todo al principio, y por último, de un aspecto que no hemos mencionado. En España, a partir del 1 de enero, cuando se cambie la forma de entrega del 4G, el OnePlus One no se podrá soportar en este tipo de red. Y quizás el aspecto más importante a la hora de decidir el sí quiero. Su precio es de $299 o 269 euros en la versión de 16 GB y de $349 o 299 euros en la versión de 64 GB. Y tras este exhaustivo análisis ya os podemos decir que le deis like a este vídeo, que comentéis acerca de este producto, qué os ha parecido y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.